Bienvenidos a Campo de Industria. En el programa de hoy vamos a ocuparnos de un tema candente, el tema más relevante de la semana, que ha sido el cierre de exportaciones decretado por el Gobierno Nacional por 30 días. Hablamos de carne, hablamos de ganadería, hablamos de una cadena que ya vio esta película y tenemos para compartir el testimonio y todo el conocimiento del doctor Antonio Sánchez Astroló, una eminencia aquí en nuestra región y en tantísimas otras cuencas ganaderas, para hablar un poco de la actividad y de los distintos eslabones, el impacto y lo que puede llegar a pasar. Pausa y a la vuelta, la nota. Amor salvaje, como una selva tropical nos incendiamos y en un instante sin saber que no dejamos ni una ramita de ilusión para después. Pauli. Portón Comercial, Avenida Sóboli, 1724, Rafaela. Cooperativa Guillermo Lehmann presenta su revolucionario sistema de engorde Lehmann con Afiber. Sencillo, práctico y efectivo. No necesita agregado de forrajes, requiere escaso espacio físico y mínimo requerimiento de personal. Seguimiento y asesoramiento por parte de la cooperativa. Comunícate con nosotros y comenzá a alimentar tu futuro. Cooperativa Guillermo Lehmann. Innovación permanente para un crecimiento continuo. Campo Industria va a dedicar este programa a hablar con un experto en ganadería, porque esta semana ha sido trascendental para la actividad a partir de la decisión del Gobierno Nacional de cerrar temporalmente, por lo menos por ahora, por 30 días, las exportaciones de carne. En el medio, hoy ha comenzado un cese de comercialización de Hacienda Vacuna, dictaminado y determinado por la mesa de enlace, expresando la bronca y el malestar que tiene el sector agropecuario, pero también el agroindustrial. Y a mi lado se encuentra, decía, el doctor Antonio Sánchez Astroló, una reconocida figura de nuestra ciudad, de la región, del ámbito deportivo, porque es muy identificado con los colores celestes y blancos aquí de nuestra ciudad, pero también sabe mucho de ganadería. Está bien latente la cuestión del sector de la cadena cárnica y él nos puede analizar como productor qué es lo que está padeciendo y qué puede llegar a pasar en caso de que esta medida no solo se aplique, sino que se prolongue. Bueno, Antonio, gracias por estos minutos con Campo Industria. La verdad no es atinado el contexto como para hablar, la verdad son pálidas las que estamos afrontando esta semana, pero la primera, para romper el hielo, comentarnos un poquito qué sensaciones te da como productor ver otra vez la película. Sí, la verdad que, bueno, primero agradecerle a ustedes la posibilidad de dialogar a través de la televisión con la gente que nos hace tan bien y explicarle un poquito el momento que estamos viviendo, ¿no? La verdad que uno lo toma con una gran tristeza, te diría, no con enojo, que es distinto. Tristeza porque ya la gente grande como yo nos tocó vivir una mala experiencia y muchas veces nos decían nuestros padres que a veces uno se tiene que equivocar para no volver a cometer el mismo error. Y en definitiva hoy estamos cometiendo el mismo error. No hace tanto tiempo, en el 2006, empezamos con este mismo problema, que también en primera instancia era por un tiempito y se extendió por muchos años, y hizo que volviera al recuerdo nuestro que hayan cerrado 125 frigoríficos, 12.000 personas que perdieron trabajo, el stock de Hacienda que veníamos haciendo de una manera muy tranquila, pero a ritmo acelerado, digo yo, porque veníamos trabajando con inseminación y otras cosas. Tuvimos que pegar un retroceso, perdimos 12 millones de madres. Y por otro lado, perdimos la credibilidad, que hoy es el peor concepto al cual creo que vamos a tener en el mundo. Es decir, le cerramos las puertas a un país como Argentina y le abrimos a otros, como por ejemplo es Uruguay y Brasil. Entonces, todo eso que en una primera instancia, desde el 2006, nos costó todo lo que te dije anteriormente, tuvimos que remar para volver a que el mundo crea en Argentina. Y hoy es tirar todo por la borda. Lamentablemente,
estamos en un momento que no sabemos qué va a pasar y donde sabemos que ya China y otros países entraron a hacer conexiones con países como Uruguay, Brasil, Australia, Nueva Zelanda, que son los número 1 del mundo. Así que estamos realmente muy tristes y con el barco a la deriva, diría yo, ¿no? Esperando que den un paso atrás y que siga todo como estaba, apostando al futuro y creyendo en que podíamos hacer lo que imaginábamos, es decir, podíamos exportar y podíamos tener un consumo interno básico. La gente tiene que saber que la mayoría de la carne que se exporta es el 70% aproximadamente a China y eso corresponde a vacas que el sector ganadero no sabía dónde colocarlas porque no podía engordarlas. Es la vaca conserva, la que la gente que no conoce se le ven los huesos, que es vieja. La vaca vieja, improductiva, carne que aquí no se consume. Claro, exactamente. Ayer escuchaba hablar a algunos impresentables en televisión como Samit y decía que vendíamos vaca de segundo parto. El productor vende lo que tiene que vender, es decir, yo no voy a vender una vaca nueva porque vale 10 pesos más, 10 pesos menos. Vendo lo que yo no puedo mantener en el campo porque no tengo más pasto o porque no me sirve engordar, porque el maíz, una vaca necesita mucho más que un novillo, necesita más y gana menos. Es decir, entonces tengo que salir a venderla como está. Esa vaca que antes no valía nada, como decían anteriormente, no valía un par de zapatos, se colocó en China. También salen vacas nuevas, pero por ejemplo son vacas que no se preñan, vacas que tienen algún problema que pierden la cría, vacas que abortaron. Yo no voy a decir que no, pero en realidad colocamos una vaca que antes no sabía dónde ir porque el argentino no la come. Y a su vez se exportan los cortes premium que acá tampoco se consumen. Lo que consumimos es el asado, la nalga, cortes populares que no se llevan a otra parte del mundo. Entonces lo que tenemos que pensar es decir, ¿cómo todavía, y esto me lo enseñó el fútbol, no pudimos trabajar en equipo en este país? Es decir, en un equipo de fútbol, salvo que esté Messi o Maradona que te pueda definir un partido, como digo yo, en el campo no lo tenemos. Entonces, tanto el gobierno nacional, el gobierno provincial, el municipal, los productores, agrónomos, veterinarios, entidades rurales, tendrían que de una vez por todas unirse y hacer un buen plan que podamos exportar y podamos consumir tranquilamente a Argentina, que se puede hacer. Se puede hacer. Esto nos va a traer otra pérdida muy grande de credibilidad y por consiguiente de inversión. Hoy yo lo contaba a un colega, justo una gente que yo atiendo quería poner un molino con tanque, perforación, 900.000 pesos. Entonces no es que nosotros la plata que cobramos la vaca, también un alambre 1000 metros y salen 700, 800.000 pesos. Y el año pasado lo pagamos 500, 400. Entonces hay que ver otras cosas que la gente por ahí no lo sabe. Bueno, y como no lo sabe, estamos nosotros de tu mano para conocer la información y todo lo que atraviesa las vicisitudes, así se dice, y obstáculos de un productor. Porque te escuchaba atentamente y uno entiende que en personas como vos y tantísimos otros productores ganaderos, la actividad es una pasión, pero también tiene que ser un negocio. Sí. Y dentro de ese negocio, a diferencia de otras actividades, como la agricultura, estamos hablando de un negocio a largo plazo, que bien hecho en un país medianamente normal, con condiciones e incentivos, dura posiblemente más que un periodo presidencial. Hablamos de 4 años. Es muy difícil ser productor ganadero hoy con todo lo que conlleva la actividad. Bueno, hiciste la verdad, muy buena pregunta. Porque para que la gente entienda, es un proceso largo. Nosotros, por ejemplo, ya estamos programando inseminar en octubre determinada cantidad de vacas y estamos buscando qué toro utilizar. Entre eso buscamos facilidad de parto, peso al destete, peso final, área de ojo de bife, espesor de grasa dorsal. Y a vos te dicen, nos vamos a exportar más y nosotros estamos pensando de acá 4 o 5 años. Entonces, hay que poner un poquito en la piel del productor y decir, ¿cómo vamos a salir de esto cuando ya estamos pensando de acá 4 o 5 años? Y es lo que decíamos antes, y no sabemos dónde vamos a terminar. Entonces, todo eso que teníamos pensado hasta ahora entra a ver una duda, decir, che, vamos a invertir en inseminar, vamos a hacer un alambre nuevo, vamos. Eso es un poco lo que hoy empezamos a tener. Para que la gente entienda de que nosotros inseminamos, se larga un toro con la vaca, son 3 meses en un rodeo estacionado que generalmente se estaciona en la época de mayor cantidad de pasto, que normalmente es octubre, noviembre y diciembre,
dura 3 meses el servicio, 9 meses la gestación, entre 6 y 8 meses después el destete y después viene la invernada. La invernada o el feedlot. La invernada antigua se hacía a pasto y se terminaba a corral. Hoy, con el tema del maíz, también se entró a ver otras determinadas posibilidades y se llevaba a 4 años por lo menos. Es decir, y armar una madre de primer parto, estamos hablando de un servicio a los 22, 23 meses para estar tranquilo, 2 años, y una aparición a los 3 años. Es un proceso largo y de vicisitudes constantes, de situaciones. Como nosotros hoy tenemos el problema del coronavirus, en el campo tenemos 10.000 cosas, IBR, neospora, DBB, brucelosis, tuberculosis, peleamos todo el día contra eso. También contra el clima. Contra el clima. Yo siempre dije, algunos se enojaron, que en el campo teníamos 3 grandes problemas o no. Uno era el clima, que no lo podíamos manejar. Otra era el gobierno, que no lo podíamos manejar, y otro los propios productores, porque no todos son iguales, digamos, y no todos los campos son iguales. Entonces, hoy nos encontramos con un año que climáticamente este año venía bastante bien, pero con un problema del gobierno. Y el año pasado llegamos a tener sequía, 2 años que veníamos mal. Entonces, siempre hay algo en donde tenemos que pelear o luchar para pasar otro escollo y otro escollo. Pero como esto me parece que ya es muy grave, porque no lo podemos manejar, no se puede tirar una situación de no exportar cuando venimos trabajando con casi 3.000 millones de dólares por año de exportación. Es decir, a ver, un país que tiene el 50% de pobreza, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿cómo se entiende? Y vos me decís, se consume menos carne, está bien, pero también porque se cambió el hábito. En Argentina se consumen 133 kilos de carne por habitante. La vaca, que en el año 70, cuando Argentina era el exportador número del mundo, se comían 70 kilos por habitante, hoy estamos en 49, 50, poco es una locura. Y estamos comiendo más pollo y más cerdo. Entonces lo que estaba abriendo eso es el camino de esta proteína que el mundo la pide, se pueda exportar. Y para eso teníamos la famosa cuota Hilton, donde hay determinadas condiciones que el productor tiene que tener para poder exportar, y lo estábamos empezando a hacer bien. Angus estaba haciendo una selección de animales que te los van a revisar, te miran los dientes si es joven, te miran el biotipo si es Angus, te miden la grasa, te miden la musculatura para mandarlo a Alemania y a países de la Comunidad Económica Europea. Es decir, es un trabajo de años y que se empezó ahora. En estos momentos están en China en una convención mostrando las carnes argentinas. Y de golpe el presidente dice que se cierran las exportaciones. ¿Cómo lo entendés? Veterinaria Rafaela, distribuidora mayorista, basado en el respeto, compromiso y responsabilidad. Acompañamos al hombre de campo con soluciones y una atención personalizada. Contamos con stock permanente de los principales laboratorios. Veterinaria Rafaela, Francisco Peretti 882. Visita nuestra web www.veterinariarafaela.com.ar o buscanos en las redes sociales. Veterinaria Rafaela, 60 años junto al campo. Remonda Castro, concesionario oficial John Deere. Máquinas agrícolas nuevas y usadas, aportando eficiencia en el campo argentino. Es realmente difícil trabajar en este escenario, no es la primera vez que lo padecen. A propósito de lo que mencionabas y te escuchaba atentamente, hay que tener en cuenta también los costos de la actividad. Antes dejabas entrever algunos números, pero uno traza un paralelo con la agricultura, la ganadería de raza carne y la lechería. Vos también sos asesor de tambos. Sabemos bien que un tambo que se cierra difícilmente puede abrir. Un campo ganadero que se pierde, con los costos que supone, también es muy difícil que se pueda abrir. Y hablabas también de los sustitutos y el crecimiento de las carnes. La proteína animal tiene una calidad nutricional fantástica, pese a que algunos grupos quieran demostrar lo contrario. Bueno, pero eso es, tampoco podemos ponernos en contra del vegetariano y los veganos. Lo que sí el mundo la está pidiendo. Nosotros porque es una costumbre y el país está acostumbrado los domingos al asado,
Si no tenemos carne en la mesa es como que no nos llenamos. Yo soy uno de esos. Somos dos. Bueno, y no lo puedo cambiar y sabemos que tenemos que tener carne. Ahora, es evidente que vos me hiciste una pregunta de los costos. Yo también como asesor y como productor a veces tenemos culpa de muchas cosas. Para que te des una idea, cada 100 vacas paradas en cualquier campo producimos 55 terneros. Estamos fallando en el mensaje. ¿En qué estamos fallando? Es decir, tendríamos que destetar el 80%. O sea, hay una ineficiencia tranqueras adentro independientemente del contexto. Exactamente. Entonces nosotros somos culpables porque también tendríamos que producir más. Ahora, no hay créditos accesibles. Cuando querés invertir parece imposible porque es algo que hoy es inaccesible. Hoy yo lo decía, un alambre 17-15 para hacer valía 8.000 pesos el año pasado y vale 20.000 casi. Entonces empieza a haber todo ese tipo de cosas que al productor se le empieza, lo dejo para hacer otro año, lo dejo para hacer, y empiezan a pasar. O sea, te vas quedando sin alambre, te vas quedando sin agua normalmente, porque tenés que cambiar la chapa o el tanque o la bebida. Entonces hay un sinfín de costos también que hace que el productor no invierta. Pero la posibilidad que hay es aumentar con movimientos básicos, le digo yo, que son manejos básicos como es sincronizar el servicio, revisar los toros, hacer tacto. En Argentina tacta solamente el 30% de los productores. Si un productor no sabe cuántos terneros va a tener el año que viene. Entonces decimos, son cosas básicas. Por lo cual pienso que el gobierno, haciendo una política, podría ayudar, para que tenga una idea, Santa Fe, en 13 millones de hectáreas aproximadamente, tiene el 70-80% de los productores tienen menos de 250 vacas. Entonces, son los que no pueden llegar a esa tecnología. Pero también hay que enseñarles que hay tecnología de manejo que no tienen alto costo y que pegan un impacto muy fuerte en la producción. Pero tampoco se lo decimos. Entonces, ese es un poco la parte nuestra que todavía está faltando a nivel país. Nos está faltando el asesoramiento a productores donde la tecnología no llega. En Argentina, en cría, se insemina entre el 5 y el 10% de los vientres. Es nulo casi. A veces me dicen, che, ustedes compran un toro en 2 millones de pesos. Digo, gracias a Dios que hay gente que lo puede comprar para que nosotros podamos usar un toro de Estados Unidos, un toro de Alemania, un toro de donde sea. O el mejor toro argentino comprando pajuela. Es decir, yo creo que también la gente malentiende muchas cosas que pasan en el campo y que hay que empezar a explicarlas. Y vos sabés que de lo que mencionás y contestás, también iba pensando, esta medida que toma el gobierno argumenta que es por el precio al mostrador, lo que está lo que sale la carne. Obviamente no pone el foco en el nivel de inflación que hay y mucho menos en la pérdida del poder adquisitivo, que todos lo sentimos, que ahí verdaderamente está el kit de la cuestión. Pero siempre la carne está en la agenda nacional de muchos medios que poco conocen de la actividad cuando pega el salto de precio. Ahora, vos que estás en la actividad, vos que sos criador, tuvieron 2 años por lo menos trabajando, yo no sé si a pérdida, pero cuando el precio se plancha no es noticia y ustedes día a día tienen que levantarse y remarla. Bueno, eso es muy buena tu pregunta porque nos ha pasado estar muy mal. Pero también hay otra realidad que vive el criador. El criador, de por sí, ya cuando yo te dije que el servicio había que hacer en una determinada época, los nacimientos se producen en 3 meses y las ventas se producen en 3 meses, con suerte en 2, marzo y abril generalmente, donde sale toda la zafra de terneros. ¿Qué es lo que pasa? Yo vendo el ternero, pero tengo todo el año, hasta marzo del año que viene, aguantando con ese. ¿Y qué hago en Argentina con ese dinero? Entonces, ¿qué pasó también? ¿Por qué hizo un aumento el año pasado la carne y viene aumentando? Muchos productores, en vez de vender todos sus terneros, lo retuvieron. ¿Por qué? Y para venderlo y hacer con la plata que haya un 50% de inflación, me lo quedo, lo dejo en la punta de un campo y aunque no coma, el ternero produce lo que se llama el crecimiento compensatorio. El organismo es tan sabio que va repartiendo lo poco que come en los lugares primordiales. Lo primero va al cerebro, después va a los huesos, si le sobra energía pasa a los músculos y si le sobra energía va a la grasa. Por algo la grasa es cara. Entonces, ¿qué pasó? Lo hicieron compensatorio y lo empezaron. Los filos que salían a comprar no tenían terneros, entonces salieron a pagar. ¿Me explico? Y el maíz aumentó de manera considerable. Es a resumidas cuentas lo que le pasa al criador. Es un vendedor estacional. Y en este país vender estacionalmente como única venta es imposible subsistir.
Con un combo letal a veces cuando se conjugan todos los factores en contra. Por eso te digo, sumale cuando tenés un problema de clima, sumale que no te agarra alguna enfermedad venérea de los toros que te produzcan aborto y en vez de producir 80 terneros cada 100 vacas, producís 60. Es decir, y entra a ver todo ese tipo de cosas que nos produce, digamos, una inestabilidad a lo largo del tiempo. Por eso es muy difícil programar en la cría y en la invernada. Es muy difícil, es muy, muy difícil. Y esto también un poco a lo que vos decías, es tratar de ir viendo cómo Argentina puede, a través de toda la cadena, hacer un plan estratégico a lo largo de los años. Para decir, bueno, empezamos hoy, vendemos, que yo creo que es el gran problema que tenemos hoy en Argentina. Nosotros ponemos y hacemos en función de cómo vaya. Dale que va, dale para adelante, es lo único que sé hacer. Vamos a los ponchazos. Como a los ponchazos. En realidad es a los ponchazos. Entonces, eso es un poco lo que uno pide. Y también digo, a veces tenemos que tener la humildad, y se lo digo mucho a los políticos y amigos políticos que tengo, de sacarse un poco la soberbia. ¿Cuál es la soberbia? Si no sé, llamo a alguien que sepa. Si vos me decís, Antonio, vamos a ver el carburador de un auto, yo ni sé dónde está el carburador, hablemos con el mecánico. Lamentablemente todavía hay gente que opina de lo que no sabe. Y entonces eso hace que de mal en peor se tomen medidas que hacen que estemos como estamos hoy. Antonio, aprovechando tus conocimientos y también que ya la has vivido, porque es una medida, reiteramos a la audiencia, que en 2006 también se tomó, que generó consecuencias nefastas realmente en todos los eslabones de la cadena y en definitiva en las arcas oficiales también, porque hubo mucho perjuicio y se pierde la confianza. Pero como ya la has vivido, háblale al productor ganadero que está del otro lado. Vamos a aprovechar tus consejos, después arreglaremos honorarios. Pero, ¿cómo se atraviesa este momento? Porque hay que tomar decisiones estratégicas, comerciales, y hay que tratar de perder lo menos posible. Sí, es una pregunta sumamente difícil, ¿no? Porque el tema es que todavía estamos en un lugar donde no sabemos qué va a pasar. Y cuando vos te largás a producir, ya estás produciendo. Yo no puedo decir a la vaca, pará, vamos un poquito para atrás, vamos un poquito para adelante. Lo que estás haciendo hay que seguir haciéndolo. Lo lamentable de todo esto, que a través de este buen momento que nos tocó vivir y en poco tiempo, la idea era volver a invertir lo que no pudimos invertir antes. Es decir, mejorar alambrados, mejorar aguadas, tratar de invertir en lo que es inseminación artificial, tratar de guardar más hembras, que ese era otro tema que Argentina tenía. Este momento lo que nos trajo, o sea, lo que nos puede llegar a traer y que nos trajo en 2006 fue que el productor, a través de esa baja de precio, vos tenés un concepto de decir, ¿qué vendo yo? Bueno, tengo 100 vacas, produzco 70 terneros, de los cuales 35 machos, 35 hembras, del 70 tengo 25% de reposición, hagamos de cuenta que me tengo que guardar 20 terneras por decirte un número, el resto lo tengo que vender. Vos vendiste eso, las vacas viejas, para reponer con esas 20. Pero ¿qué te empieza a pasar? No te empieza a cazar la plata. Entonces, ¿dónde saco? Saco de las 20 terneras que tenía para vender después. Es decir, para ser mis futuras madres. Entonces voy cortando la cadena de esas 100 vacas que tengo. Cuando tengo que reemplazar me van a quedar 90. Te vas descapitalizando. Me voy descapitalizando. ¿Qué es lo que pasó en el 2006? Por eso perdimos 12 millones de vacas. Había que vender lo que tuvieras para poder subsistir. Y subsistieron los que estaban un poquito mejor acomodados, sin deudas, los más grandes, porque siempre tenés alguna salida. El problema, perdimos 30.000 productores y 12 millones de vacas que todavía no las pudimos recuperar. Entonces, hay que pensar un poquito en lo que va a venir. El productor va a tener que hacer manejo simple, seguir, tratando de hacer las inversiones justas, ver ahora en este mes qué va a pasar, si es real esto o no, si no van a dar un paso atrás, porque yo, la verdad, no lo puedo creer que sigamos con esta medida. Así que todavía tengo fe que se dé un paso atrás. Ya lo vimos que el gobernador, y considero también que el ministro que hace ganadería, de agricultura, de Costamagna, de Santa Fe, han hablado y han dicho que, bueno, que para Santa Fe, que es una provincia, que el 20% es de la agroindustria y de la cual el 7% del volumen lo hace la ganadería, y que hay 2,5 millones de vacas dando vuelta, y al norte de Santa Fe son todas vacas de cría. Entonces, a ver, para nosotros, para la provincia, va a ser algo durísimo.
Hablamos de una actividad que nació con el país prácticamente, pero es fantástica la historia de la ganadería argentina. Basta con recorrer las rutas, ir a las distintas cuencas ganaderas, a vos te toca todo el año recorrerlas, y la verdad no se entiende. Por eso en un negocio de largo plazo, como es la ganadería, que toquen las reglas o te cambien las reglas de juego, vos que has sido futbolista también, debe doler. La ganadería es un sentimiento al margen del negocio, como lo dijiste vos bien de arranque. La verdad que para ser ganadero tenés que tener unos cojones, dirían los españoles, pero lo hacemos con un sentimiento muy, muy grande. Entonces, al negocio le sumamos el amor a lo que hacemos, al seguir. Por eso el ganadero es ganadero. Y el tambero es tambero. Porque vos decís, ¿cómo aguantás semejante locura en el tambo? Suben, bajan, se te mueven las vacas. Todos los días, con nieve, lluvia. Todos los días. Entonces, no solo que le sumamos eso, sino que un sentimiento. Para que tengas una idea de lo que era Argentina, en el año 38-40 exportó 420.000 toneladas. Y cuando pasó esto en el 2006, llegamos a 100.000, 200.000 toneladas. Y hoy estamos llegando a los 800.000, volviendo a ser un país exportador de carne, que era lo que buscábamos. Uruguay tiene 11 millones de cabezas y exporta el 75%. Y el mercado interno se queda con la cola. Come lo que no se exporta. Y tiene casi todos los animales con trazabilidad. ¿Y sabés otra cosa? Tenemos que hacer animales más pesados. Si logramos hacer más pesados, con la calidad del animal de 300 y pico kilos, vamos a tener más carne sosteniendo el sistema. Y eso nos va a sobrar también. Tenemos que ser conscientes de que hay animales más pesados. Antonio, ha sido un verdadero placer y un lujo escucharte. Lamentablemente en este contexto apelamos a tu generosidad, a tu tiempo y a tu conocimiento para tratar de entender un poco lo que puede llegar a venir, lo que ya hemos vivido, pero ojalá que la próxima vez que nos encontremos estemos hablando de un presente promisorio y con un crecimiento de la actividad con más ganaderos en el camino. Bueno, ojalá que piensen los políticos y que tengamos la suerte de que retrocedan en esta definición tan nefasta para los ganaderos y para el campo en sí. Y bueno, y tratemos de seguir, de mantener el sentimiento como es la ganadería y bueno, bancarnos lo que se venga. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Estudio de asesoramiento agronómico Agroestudio Rafaela. Somos una empresa joven, moderna y dedicada a satisfacer cada una de las necesidades del campo. Brindamos asesoramiento integral en agricultura, ganadería y en producción de leche. Además, ofrecemos consultoría a presas comerciales del sector agropecuario. Centro de Distribución Regional MIT Yeso Líquido. Agroestudio Rafaela, Almafuerte 53. Soy Aldo Bianchi, oriundo de Avellaneda, provincia de Santa Fe. Para mí el campo significa todo, porque de ahí sale el sustento de mi familia. Que haya más New Holland en el campo significa que tienen la tecnología que nos brinda todo lo que nosotros necesitamos. Siento un vínculo con la marca como que me acompaña, va a la par mío. Para mí, más New Holland es estar un escalón más arriba. Cooperativa Guillermo Lehmann presenta su revolucionario sistema de engorde Lehmann con Afiber. Sencillo, práctico y efectivo. No necesita agregado de forrajes, requiere escaso espacio físico y mínimo requerimiento de personal. Seguimiento y asesoramiento por parte de la cooperativa. Comunícate con nosotros y comenzá a alimentar tu futuro. Cooperativa Guillermo Lehmann. Innovación permanente para un crecimiento continuo. Esto ha sido todo por hoy en Campo e Industria. Les agradecemos que estén del otro lado y los invitamos a renovar el contacto en el próximo programa. Antes de despedirnos, el agradecimiento de siempre a las repetidoras que hacen posible nuestra llegada a la región. Y si se quedaron con ganas de ver más, pueden sintonizar este y otros programas buscándonos en nuestro canal oficial de YouTube como Campo e Industria. Y recuerden que estamos en Flow, canal 524, Somos Rafaela. Desde cualquier punto del país y a través de cualquier dispositivo móvil pueden ver este programa en vivo y en directo. Hasta la próxima.